Porque en el camino de fe siempre es necesario un espacio para las dudas del católico. Porque en el camino de la fe siempre es importante que exista un espacio para las dudas del católico. Padre Luis, buenas tardes. Hoy en este día miércoles muy frío y con el gusto de cada semana de saludarlo y de compartir con usted un tema más que pueda acrecentar nuestra fe católica. Y bueno, pues hoy tenemos como cada semana un tema muy interesante. Dice un dicho muy mexicano que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y creo que pues hemos visto en internet muchas veces pues la crisis que está atravesando el continente europeo con respecto a la fe católica. Hace unos días veíamos como un joven que se dedicaba a rezar el rosario en una plaza, en el atrio de su iglesia en Madrid, pues fue amedrentado por el Partido Socialista, fue amenazado. Hemos visto cómo se ha prohibido rezar afuera de las clínicas en donde se realizan abortos, y hemos visto cómo la fe católica en Europa ha descendido pues de manera brutal, ¿no? Se dice que hace unos años alrededor del 90% era católico y ahora solamente un tercio de la población expresa que son católicos. Entonces, pues eso a nosotros acá en América, sobre todo en México, pues nos preocupa un poco, ¿no? Tenemos creo que la fortuna de ver todavía aquí en México iglesias llenas y ver a mucha gente que tiene fe. Sin embargo, sabemos que pues en la actualidad el globalismo crece muy rápido y lo que sucede en un lugar pues tiende a repetirse en otra localidad, ¿no? Entonces, pues hoy queremos platicar de esto, queremos saber por qué está pasando esto, qué podemos nosotros como laicos hacer para que pues no decaiga este catolicismo, no se pierda, para que las generaciones venideras pues abracen esta religión de pues la única y la verdadera y de nuestros padres y que ha sobrevivido por más de 2000 años, ¿no? Entonces, padre, pues si no tiene inconveniente, pues nos preparamos con una oración para comenzar con este breve tema. Con todo gusto, Hugo. Antes tengo que saludar a todos nuestros radioescuchas y a todos también quienes están siguiéndonos en las redes sociales. Como siempre, les enviamos un fuerte abrazo en nombre de Dios y les recordamos que estos programas, la única finalidad que tienen es acrecentar la fe y motivar a todo católico a que continuemos adelante de la mano de Dios. Así es que en esta ocasión les habíamos prometido que iba a estar un padre irlandés que está de visita. Es un padre que conocí hace muchos años y habla perfectamente el español. Es un traductor oficial del inglés para el español. ¿Y quién mejor de hablarnos de esta crisis de Europa que un europeo? Sin embargo, manda muchísimas disculpas porque no va a ser posible su presencia. Tuvo que salir y bueno, deja, por supuesto, muchos saludos y también deja pues la información transmitida en viva voz hacia un servidor. Así es que no estará presente, pero estará presente, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con nuestro programa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, derrame sobre nosotros el Espíritu Santo para que nos ilumine, para que sea Él que nos conduce. Lo que podamos aprender hoy sea siempre para mayor gloria tuya. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, Hugo. Primero que decir, Dios no cambia, Dios no se muda, Dios es eterno, Dios tiene palabras de vida eterna. Ese es, digamos, el primer argumento más importante. Porque hay sociedades, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de una sociedad
pues concreta, ¿no? Irlanda. Irlanda, que también tuve la oportunidad de conocer y vivir ahí para estudiar, tener cursos de inglés. Entonces, ¿qué pasa en Irlanda? Una isla tan pequeña, pero 100% católica, de origen. De hecho, hemos hablado en otro programa sobre San Patricio, ¿recuerdas, Hugo? Así es, así es. ¿No? Como un evangelizador, un fundador incluso de un idioma, ¿no? Que él creó para los irlandeses y sobre todo una evangelización muy interesante, ¿no? El predicar a la Santísima Trinidad, que los irlandeses lo aceptaron de muy buena forma, porque ellos tienen una plantita como trébol, y entonces a partir de este trébol, él podía explicar el misterio de la Santísima Trinidad y fue una cosa pedagógica muy buena, ¿no? Para poder transmitir pues este misterio tan importante y fundamental en nuestra fe. Ahora bien, por supuesto que en Irlanda, pues había muchas iglesias. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Qué es lo que vemos hoy? Pues que los católicos han bajado de una manera, no voy a hablar de una cantidad exacta, pero en un aproximado, ¿no? Vamos a poner del 99.99% de católicos, pues ahora yo creo que, por lo menos en la experiencia que yo tuve, yo creo que sí estamos hablando de un 30, 35% de católicos. ¿Sí te das cuenta, Hugo? El porcentaje mayoritario pues que ya no son católicos. Vamos a hablar cómo son las misas en Irlanda, ¿no? Para ponerlas en más concreto. Una misa ordinaria, una misa de semana, no sé, de lunes a viernes, vamos a ponerle así, pues yo vi alrededor de 8 personas, 5 personas quizá, escuchando misa en iglesias tan hermosas, por supuesto, construidas mucho antes que a veces la conquista en América, pues América Latina, ¿no? O en el Nuevo Mundo. Y entonces te hace ver y pensar una realidad complicada. Eh, por supuesto, también ver que si ya en las misas de lunes a viernes hay menos de 10 personas, imaginémonos tan solo ahora para los sacramentos, porque ya no se ven jóvenes, definitivamente ya no hay jóvenes, definitivamente poco se acercan los niños, sí se acercan, pero poco, y pues hay una fe que está ahí, por supuesto, pero ya no es numerosa, ya no se puede compartir tanto. ¿Qué otra cosa también de decir o expresar? Este es un tema también importante, pero creo que es un tema real que hay que tratarlo con la seriedad y por supuesto con la enseñanza para no cometer los mismos errores, ¿no? Es interesante ver cómo, por ejemplo, en la sacristía donde el sacerdote se reviste, por ley no puede estar un adulto con un menor. Tiene que haber o dos adultos o el titular del menor que va a ser el monaguillo, porque incluso, o sea, hay una como bitácora, ¿no? De decir, tal misa la celebra tal sacerdote, entra a tales horas, sale a tales horas y se firma, ¿de acuerdo? Para que haya para testificar su presencia y su salida, vamos, por así decirlo. Y por supuesto que hay mucho cuidado del menor. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere, por supuesto, a la pederastía grande que hubo y a las acusaciones a miembros de la iglesia, pero por supuesto que esto fue también una causa posterior. ¿Cuál fue la causa anterior a este deceso de la fe?
definitivamente fue, y muchos adjudican también esto, a Irlanda era una isla, y era una isla que tenía algún problema con Inglaterra. Inglaterra es protestante y o sea, en general ahí surgió el protestantismo. Entonces, de alguna manera, la fe al vivir en la sombra de Inglaterra, pues era un poco ya um, con este tema, ¿no? De conquistador opresor y los oprimidos, ¿no? Irlandeses. Entonces, ya se vivía una realidad complicada, se vivía una realidad difícil. Cuando vino el momento en el que se dividiera Irlanda del Norte, Irlanda del Sur se abriera al mundo, vino ese término como de globalización, pero en una forma así, como una masa grande, ¡fum! De ser una isla un poco reservada a ahora ser una isla abierta al mundo. Pues por supuesto que cambió, permeó un modus vivendi de la sociedad y cambió sus rutinas, también su calendario litúrgico, en el sentido de que ya no lo vivían ahora ya para el comercio. Recordemos que es una isla, recordemos que es la única forma de subsistir en aquel tiempo, pues también era el turismo. Entonces estaban más como abiertos al mundo y cerrados a Dios. Y con respecto a la pederastía, por supuesto que hubo un estudio profundo y hubo, por supuesto, también pues métodos para sancionar este delito, y hubo también injusticias, pero se fue caminando justamente para ir ayudando al pueblo. Ahora bien, creo que es injusto porque a pesar de que me parece que sí había testimonios fiables que afectaron a los laicos y el clero, por así decirlo, se fracturaron, ¿no? A incluso por dichos y diretes, muchas veces fueron cosas inventadas. Es decir, pederastía hubo, pero también los causantes de pederastía no solo eran los clérigos, sino también lo que había en la familia. En la familia había muchísimos casos, en las escuelas había muchísimos casos, y esos no fueron esclarecidos, más bien fueron culpabilizados a la iglesia. Y la iglesia no tuvo tantos defensores, como que en la sociedad no había mucha unidad, por así decirlo, sino más bien fue todo un boom, y la sociedad como que se enfocó en este boom y no tuvo el tiempo de ser crítico para realmente pues asimilar y dar como un orden justo a este tipo de realidades que se vivía en Irlanda. Ahora bien, ¿qué es lo otro que causa? ¿Qué es lo otro que causó pues, afección de disminuir la fe y ponerla en crisis? Que los sacerdotes, ya no habían sacerdotes. Los sacerdotes que habían, pues eran ya pues prácticamente limitados y reducidos. En Irlanda, no tengo muy bien el dato, pero en Alemania, por ejemplo, Holanda y muchos otros países, los sacerdotes perciben un sueldo del Estado. Es decir, el estipendio que un sacerdote podría pues ganar mensualmente, porque ningún sacerdote gana quincenal. Por eso es que la pregunta de ustedes podría ser un tema, Hugo, ¿eh? ¿El sacerdote tiene vacaciones? ¿Por qué el sacerdote no tiene vacaciones? Pues porque no hay una estructura de esa forma, ¿no? Entonces, pues bueno, al gobierno, al estar, digamos, como es un trabajo, ¿cómo se dice?, de servicio social, ¿me explico? Como si fuera un hospital y como si fuéramos médicos. Entonces, el gobierno asimila esto y por supuesto ellos son los que administran. ¿Sí te estás dando cuenta, Hugo? Entonces,
pues obviamente ya no hay un poquito de separación, iglesia-estado, sino hay todo parte de un todo. Y también eso de alguna forma te está delimitando. ¿Por qué? Porque entonces tú ya no puedes ser crítico, porque entonces tú ya debes de pues de tener muchas restricciones en tu manera de pensar y en la manera de asimilar el evangelio para alimentar a tu comunidad. ¿Sí te das cuenta un poquito? O espero que todos nos demos cuenta un poquito. Entonces, parece que no, pero sí son causas. Y solamente nos vamos a quedar en estas causas, Hugo, porque tenemos muy poco tiempo. La causa más importante del por qué ahora Irlanda, cuando yo fui, les cuento rápidamente, yo llegué a una casa de sacerdotes agustinos en el centro de Dublín y entonces llegué por la noche, al día siguiente me levanté para Laudes y de repente yo sabía que era la comunidad más grande de agustinos en Dublín y entonces cuando llegué primero a capilla y cuando empecé a esperar, llegaron muchos abuelitos, ¿no? Uno con bastón, otro con andadera, otro rengueando, otro despacito, todos de la tercera edad. Y yo me dije, wow, creo que más bien me equivoqué de casa porque pues aquí hay como un asilo, ¿no? Una casa hogar de sacerdote adulto. No, esas son las comunidades clericales hoy por hoy. Sacerdotes que ya tienen la necesidad de buscar un padrino. Fíjate qué bonito, Hugo. Los sacerdotes de Irlanda ya no hay vocaciones. Hace como un año me llegó una vocación que tenía 8 años, que ya no tenían y que la cuidan muchísimo, pero es una vocación ya adulta, ¿no? Ya tiene una profesión, es médico. Entonces, desde hace 8 años sin vocación y tienen una vocación todavía que va perseverando. Entonces, imagínense. Entonces, los abuelitos, los sacerdotes ya muy ancianos, tienen de repente son padrinos, son laicos que adoptan como ahijado a un sacerdote. ¿Sabes para qué, Hugo? Para sacarlos a pasear, para que vayan al parque, para que vayan a tomar un té, para platicar, porque ya no hay sacerdotes, ya no hay vocación. Quiero que esto lo contemplemos. ¿Por qué te quedas así, Hugo? No vas a decir nada. No, digo, me da mucha tristeza, padre, lo que me está diciendo. Sí, hace poquito veía un video en donde no era precisamente Irlanda, era en Europa, en España precisamente, en donde pues veía esto que usted nos comentaba, ¿no? Iglesias vacías y en donde veía que el catolicismo ha bajado bastante, sin embargo, el Islam ha aumentado en proporciones estratosféricas, ¿no? Creo que tiene mucha razón que debemos fomentar las vocaciones, es algo que siempre nosotros repetimos en este programa, y creo que hay que alentar a nuestros hijos y apoyarlos cuando nos dicen que quieren ser religiosos o que quieren ser sacerdotes, monjas, etcétera. Creo que es algo que debemos alentar mucho su santidad, ¿no? Y también es cierto, estas medidas gubernamentales también que nos comenta, veía también como en la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, pues a veces se llevan a cabo desfiles o se presta para anunciar marcas en su fachada, ¿no? Entonces mucha gente cuestionaba por qué la iglesia permitía esto y explicaban que pues la iglesia no era dueña del inmueble, el gobierno era el que llevaba la administración del inmueble y permitía a los sacerdotes católicos pues celebrar, ¿no? Entonces, pues de alguna manera también nosotros aquí en América Latina tenemos que ser muy consciente de no perder estas libertades religiosas a las que tenemos derecho como país laico, ¿no? Aquí hemos visto que pues han querido censurar la puesta de nacimientos, y algunas otras cosas. Vemos que en la actualidad los grupos, los lobbies de, no sé, por ejemplo, del arco iris o los lobbies feministas han atacado mucho a la iglesia y creo que también ese es parte del problema, ¿no? Que nosotros como católicos a veces pues no defendemos nuestra fe y estamos dejando
que la calumnien, como es el caso de la pederastía. Sí sabemos que pues hay casos de pederastía, hay pero algo, creo que se ha exagerado. claro, hay algo también muy concreto, Hugo, y algo muy concreto es esto, que se descristianiza la historia, ¿no? Y el Papa Francisco lo había dicho, no sé, en documentos como Amores Letizia, si no mal recuerdo, o La Alegría del Evangelio, ¿no? En documentos así, eh, Evangelio Gaudium se llama el documento, decía que las naciones de Europa, cuando no olvidan su historia y su origen, olvidan también la esencia de sus raíces, y la esencia entre la esencia de las raíces de Europa está la religión católica, porque ahí fue donde se fundaron por primera vez las bibliotecas, los colegios, el sentido de una universidad, el sentido también de humanidad. Entonces, hubo tantísimos santos europeos que por supuesto fueron gente que actuaron socialmente a bien de un mundo en concreto, de cada parte de Europa. Entonces, ese yo creo que por ahí va el sentido. A mí también una crítica que hago hoy por hoy en nuestra religión católica, vamos a algo muy concreto, ¿no? Las ferias de todas nuestras, los municipios, de las ciudades, Tepoztlán, por ejemplo, ¿no? Es museo y es por el INAH, es por el gobierno, y cuando nosotros vemos propaganda de feria, ¿sí? Atrás de una feria es la festividad de un santo, pero ya los spots, ya las fotografías, ya quitan las cruces de las iglesias, observen bien, y ponen como que la arquitectura fuera lo más importante, pero la cruz ya no. ¿Por qué? Porque quieren descristianizar. Y entonces le están quitando la esencia de esos lugares tan hermosos. Las ferias es la festividad de los santos, pero ¿cuántas veces un programa de feria va a decir la misa solemne es a tales horas? No, el programa de ferias va a decir tal día, tal grupo musical, tal día, tal artista viene, tal, si te das cuenta, las fiestas se vuelven mucho más paganas y menos católicas, menos cristianas. ¿Qué lugar tiene más importancia en número, en matemáticas, Hugo? ¿Los actos eclesiales o los actos civiles? Pues deberían tener más importancia los actos eclesiales, pero como bien dice, los actos civiles, muchas veces la derrama económica y todo eso le dan más importancia a estos actos, ¿no? Por eso Ahora bien, y algo concreto del Salmo 127, fíjense, del Salmo 127 dice, si Yahvé no construye la casa, en vano se afanan los constructores. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. En vano madruga a levantarnos el descanso de retirada. Los que comen pan de fatigas, cuando él coma a su amado mientras duerme. Es decir, tenemos que estar atentos que en el centro de nuestra vida esté Cristo. Esa es creo que la respuesta de todo, Hugo. En conclusión, porque no sé cómo vamos con el tiempo, Hugo, tampoco no sé si tenemos saludos, la causa de no permitir que esta crisis también llegue a México es el amor a Dios, y que en el centro de nuestra vida esté Dios nuestro Señor, y no permitir que nos quiten a Dios, la globalización, las ideas progresistas, el mundo, y que pongamos siempre en el centro y en el lugar justo la figura de Dios nuestro Señor. Sin Dios no somos nada. Sin Dios ya no hay nada. Nada en el sentido de respeto, del sentido de verdaderamente un bien común y sobre todo una construcción de una sociedad en la que nos tengamos un punto en común,
¿no? La fe, Hugo. Entonces, pues esa es la reflexión que hoy tenemos. Perdón, adelante. Pues sí, hay una frase de el Papa Juan Pablo II que a mí me gusta mucho, que dice que hay que defender la verdad a toda costa, aunque volvamos a ser 12 nuevamente, ¿no? Y creo que eso es lo que aplica en estos tiempos, ¿no? Defender la verdad. Tenemos nosotros aquí en México un pasado cristero que nos debe de dar mucho orgullo, que defendió la religión a toda costa, a las imposiciones del gobierno, ¿no? Entonces, como bien dice, debemos de aferrarnos a la oración, debemos de pues no soltarnos de la mano de Dios y pues defender nuestra fe, encomendarnos siempre, alentar las vocaciones. Por supuesto, y estar unidos. Yo siempre digo a mi gente, a ver, somos iglesia, somos parroquia, somos capilla, somos comunidad. Cuidémonos en comunidad. Es muy triste, es muy lamentable cuando en una comunidad fieles, laicos, comprometidos, critiquen a su sacerdote, critiquen hagan comentarios tan fuertes por su sacerdote, en lugar de decirle, Padre, aquí estoy, te ayudo. Padre, oro por ti. Padre, tú no estás solo. Padre, o defenderlos, ¿no? De la gente que no conoce tu trabajo, que no conoce verdaderamente todo lo que haces y con qué esfuerzo lo haces. Entonces, yo creo que dice, si el Salmo 126, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los constructores. Es decir, que Dios construya nuestra comunidad en el amor de Dios. Todos estamos por amor de Dios y todos también tenemos que crecer en el amor de Dios y todos tenemos que corregirnos en el amor de Dios y todos tenemos también que caminar. Podremos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero nunca debemos quitar el dedo del renglón, que lo que nos une es el amor de Dios. Y yo creo que en algo tan concreto, ahí ya estamos dando un cambio y un salto. No es su sacerdote y el pueblo, no, son uno mismo, son una misma comunidad, claro. Así es, padre. Pues el tiempo se nos ha ido súper rápido. Le mandamos un fuerte saludo y bendecido día a Ari Morales, a Diana Pinzón, que nos dice una excelente oportunidad para valorar lo que tenemos en Latinoamérica y también orar por las vocaciones y la fe, que es justo lo que decimos. A Lourdes Álvarez, que nos dice hay que predicar a Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Brenda Yáñez, que nos dice unidos en oración por las vocaciones. Y pues, padre, el tiempo se nos ha ido volando. Quisiéramos abundar más sobre este tema, pero tenemos cuatro minutos, entonces yo creo que nos despedimos como cada viernes con una oración para tener una bendecida tarde. Muy bien, el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios nuestro Señor permanezca en este día, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro ser. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga mucho. Bendiciones. Gracias en cabina. Muchas gracias por su espera. Bendiciones a todos. Gracias. Bendecido fin de semana y pues compartan este programa para que pueda llegar a más personas. Buen Adviento. Buen Adviento a todos. Buen Adviento. Prepararse. Hasta luego. Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Au cœur de ton peuple, tu viens. Porque en el camino de fe siempre es necesario un espacio para las dudas del católico.